Cuando usted empiece a pensar de Dios como lo que Él verdaderamente es, su vida cambiará. De generación en generación proclamamos la palabra de verdad, que solo encontraremos en Jesús.
bendigo tu familia y te invito a que con nosotros cantes alegremente en esta mañana. Es miedo a la oscuridad y a un futuro con adversidad. Hay una esperanza porque nos amó y radiante es, más que todo es Él. No enmudezcas, grita la verdad. No tengas miedo por lo que vendrá. Se escucha un nuevo eco que trae libertad. Y si tienes la opción, si tú tienes voz, con tu voz cántale. Si hay vida en ti, entonces cántale. Tienes corazón, con tu voz cántale. Si tú tienes fe, con tu voz cántale. Si tienes amor, entonces cántale. Fuera el día de tu salvación. Vive el futuro, Él resucitó. Prometió regresar, todo lo cumplirá. No hay por qué temer, ha llegado el Rey. Con tu voz cántale. Si hay vida en ti, entonces cántale. Tienes corazón, con tu voz cántale. Si tú tienes fe, con tu voz cántale. Si tienes amor, entonces canta. Tu salvación completa es. Abre tus puertas y lo cantaré. Su marchar como el freno, siento tu espíritu como una inundación. Sobre todo Dios, tus hijos hoy te están cantando. Todo creaste, oh Dios, con tu imaginación. Todos sueñan hoy. Escucho cómo se somete, la tierra entera te obedece, todos ven. Libre soy en ti, por eso yo te cantaré. Si Él te liberó, con tu voz cántale. Si tienes amor, entonces canta. Tu salvación completa es. Abre tus puertas y lo cantaré. Abre tus puertas y lo cantaré. De religión y libre soy, el griego soberano. Su marcha se aproxima, ya está aquí. Abre tus puertas y lo cantaré. De religión y libre soy, el griego soberano. Su marcha se aproxima, ya está aquí. Seguimos contigo, pero no te pierdas estos cortos anuncios. Buenos días y feliz domingo, familia. Espero que estéis todos muy bien en casa. Os mandamos un abrazo y un beso muy fuerte desde aquí. Y bueno, vamos a empezar con los anuncios. Aaron, cuéntame un poco. Estamos los miércoles a las 8 de la tarde como estudios bíblicos
para enfatizar un poco más en la palabra de Dios, estamos también los sábados a las 5 de la tarde como reunión de jóvenes y para la reunión principal estamos los domingos a las 12 en punto. Chicos, también os quería hacer una propuesta. Si, por ejemplo, tú eres una persona que necesita una ayuda económica o de oración, puedes contactarnos con el número en Instagram y el Facebook y nosotros te intentaremos ayudar. Y si tú eres una persona que quiere aportar algún donativo para la comunidad, porque somos una familia, también también te puedes poner en contacto. Sí, eso es una buena propuesta, Daniela, porque como bien sabéis estamos en una crisis porque hay gente que no puede salir a trabajar y depende de ese trabajo. Y eso, Daniela. También quería proponeros otra cosa, que es que si estás interesado en trabajar en nuestro equipo de producción, imagen y sonido, lo que sea, también contáctanos en nuestro Instagram o Facebook y háznoslo saber porque estamos abiertos a cualquier persona y a cualquier ayuda. Siempre viene bien. Y bueno, chicos, por último, estamos haciendo entrevistas a los jóvenes y si tú quieres ser ese joven, si tú quieres ser entrevistado, por favor, contacta con nosotros en Instagram y en Facebook y dínoslo. Estamos conociendo más a nuestros jóvenes, como bien decimos en el título de las reuniones de jóvenes, y estamos entrevistando a varios jóvenes y estamos conociendo un poco más de ellos, de su vida con Dios y cotidiana también. Y eso era todo. Bueno, seguimos. Sigue exaltando allí donde estás el nombre de nuestro Dios con nosotros. Cielo y tierra unidos cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido. Quebra
seguimos exaltando tu nombre en esta mañana. Gracias por tu presencia. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Como siempre, es un honor y un privilegio el poder compartir el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Creo que es importante que nos reunamos y como iglesia pidamos al Señor juntos por todo lo que está aconteciendo, pero en especial que podamos ver con claridad lo que Dios tiene para nosotros. Y para eso necesitamos leer la palabra de Dios. Por eso tome su libro o su cuaderno de notas, su Biblia en su mano, y usted pueda también investigar conmigo para que podamos estudiar juntos. Gracias por siempre estar ahí a esta hora. Vamos a hablar en segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pablo habla sobre algo muy importante y va a hablar sobre la fe en los tiempos, en los momentos de dificultades, pero esa fe nos tiene que dar a ver las cosas desde otro punto de vista. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. En la nueva versión internacional dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia otros. Como ve, los creyentes estamos llamados a crecer en la fe. Este crecimiento es parte esencial de la vida cristiana. La Biblia misma nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces hemos escuchado este tema. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. El apóstol Pablo nos habla en su segunda carta a los tesalonicenses y les dice que su crecimiento en la fe es motivo para dar gracias a Dios. Eso es lo que nosotros como pastores buscamos constantemente. El crecimiento de la fe en los creyentes. Así que, como vemos, podemos entender que la fe es un ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios en su vida. Pero ¿qué trajo este crecimiento? Esa es la pregunta. ¿Qué trajo este crecimiento? Y en la primera carta lo explica. Quiero que sepa que esto es un tratado oficial, esto era una carta oficial y no un tratado personal. Esto era algo oficial para toda la iglesia, no era un tratado personal. Esto era algo que el apóstol Pablo estaba hablando a muchos. Él habla en plural, o sea que esto era dirigido por un equipo misional. Había un equipo detrás de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que esto fue provocado, esto no fue un acto mágico o improvisado. Y eso es lo que muchos de los creyentes necesitan saber. Necesitamos provocar nuestra fe, creer que podemos fortalecer nuestra fe, y no tiene que ser algo improvisado, tiene que ser algo provocado. Él estaba dirigiendo, era un equipo misional que estaba dirigido a hacer que otras personas crecieran en la fe. Habían personas dirigiendo y a su vez dirigidas por Dios. Por eso hablamos de la fe que puede ver más allá. Trae una visión clara, precisa de lo que Dios quiere que veamos. Quiero que usted vaya más allá. Usted puede ver algunas cosas, pero usted tiene que observar con claridad lo que Dios está diciendo en este tiempo. Estamos viendo lo que está pasando, está mal, algunas cosas bien, algunas cosas Dios está provocando, pero lo que quiero yo es que usted tenga una visión clara, que observe realmente lo que Dios le está diciendo, sin titubeos.
Dios había tocado el corazón de tal manera que eso impactó al mundo. La iglesia de Tesalónica estaba impactando al mundo. Eso, ¿qué es lo que lo provocó? Lo provocó el deseo que había en ellos. Había un deseo, había una certeza y una seguridad de lo que ellos estaban haciendo. Fue provocado. En primer lugar, vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Muchos de nosotros sabemos y hemos repetido muchas veces este texto de Hebreos 11:1, y el escritor de Hebreo habla claramente acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por tanto, si meditamos en este verso por un momento, podemos concluir que la fe en cuanto a lo que espera y es fe a lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos concluir eso, pero usted no puede esperar algo que no sabe. La fe actúa y obedece cuando Dios manda. Lo que quiere decir es que la fe nuestra no es una fe que se para sobre un vacío. Nuestra fe está basada en el conocimiento de quién es Dios, de lo que Él nos ha dado, de las promesas, seguridad firme, esperanza segura, convencimiento total. Aunque la Biblia aplica realmente la palabra fe a la doctrina o a la enseñanza como punto de vista en general, tal como vemos, por ejemplo, en el Efesios 4, versículo 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia aplica la palabra fe a la doctrina o la enseñanza. Lo que quiere decir es que nuestra seguridad firme, nuestra esperanza segura, nuestro convencimiento total no viene de una fe subjetiva o que no se puede entender. Viene de algo que nosotros entendemos por la palabra y la obra que Cristo hizo. Judas 3 dice, la fe dada a los santos. También en Colosenses 1:23 nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esto está hablando de algo que se nos ha dado. La fe dada es una palabra activa en nosotros, entendida, conocida. Por eso ellos habían acrecentado su fe y eran dignos de que le aplaudieran. Conocían lo que tenían que hacer. Fue un acto provocado por ellos en su comunidad, en su iglesia. Vamos a ver varios tipos de fe. Por ejemplo, existe la fe natural o la fe humana. Esta fe es la que proviene de las experiencias en nuestro diario vivir. Por ejemplo, una persona que trabaja lo hace porque confía que el día de pago recibirá la retribución completa. Una persona que se enferma y va al médico porque ha experimentado que el médico está capacitado para resolver su enfermedad o por lo menos mejorarla. Se toma las medicinas porque la fe natural le ha enseñado que éstas tendrán efecto positivo sobre su enfermedad. Esta fe también puede incluirse a milagros. Alguien puede creer que puede ser sano milagrosamente y lo es. Por tanto, este tipo de fe humana o natural se aplica a cualquier religión. Este tipo de fe no necesita ningún esfuerzo sobrehumano ni intervención divina, pues es parte de la personalidad humana para desarrollarse en la vida. Quiero decir que usted como ser humano, si no conoce a Cristo, ya tiene la fe natural, dada por Dios mismo. La razón de ser de esta fe es producto de lo que usted sabe, de la experiencia humana vivida, del conocimiento de distintas cosas. Pero la fe bíblica, la fe verdadera es distinta. La fe emotiva, esta es una segunda manera de decir fe. La fe emotiva en cuanto al Evangelio, cuando vamos a Mateo capítulo 13, vamos a ir a Mateo 13 y vamos a ver algo importante allí.
cuando habla, capítulo 13, Mateo 13, 20, nos dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y por momento la recibe con gozo. Esto es una fe emotiva, aquella causa gozo inicialmente al oír el evangelio, pero que no dura. Cuando llega la aflicción, la persecución, muere, no dura, no permanece. Esa es la fe emotiva. Por eso hay muchos que van a iglesias y se emocionan por un momento, pero realmente cuando vienen momentos difíciles, entonces no permanece. También está la fe infructuosa o la fe muerta. Está en Mateo capítulo 13, versículo 21, dice: pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa es la fe muerta. Mateo 13, 21 dice que esa es la fe que no da fruto, porque el afán de la vida la ahoga, no vive por el Espíritu Santo, y aunque puede permanecer viva por algunos momentos o algún tiempo, no se deja ver. Realmente estamos hablando de que hay tipos de fe, pero no quiere decir que sea una fe verdadera. Ahora, la fe verdadera es la fe bíblica, la fe que está definida en términos mayores, mientras la fe humana obra de acuerdo a las circunstancias que lo rodean. La fe bíblica es la seguridad de la cruz, la muerte, resurrección, o sea, de lo que Él ya hizo por nosotros. Nuestra fe está fundada, ese es nuestro cimiento, fundada en una verdad eterna. El reflejo de acuerdo a los resultados que se esperan aún sin ver las evidencias anteriores. Esto es lo que habla Hebreos 11.1. Es el reflejo de acuerdo a los resultados que se esperan sin ver aún las evidencias anteriormente. Lo que quiere decir es que usted está seguro de lo que va a acontecer aún que no lo haya visto. La verdadera fe en Cristo son unos atributos y unas características que la manifiestan a nosotros. Lo que quiere decir es que cuando tenemos una fe en Cristo, o la fe de Dios, o la fe de Cristo, tenemos unos atributos o características de esa fe. La fe del verdadero creyente es especial. No puede de ninguna manera compararse a la fe natural o nada parecido. Es una fe que posee atributos de los cuales podemos nombrar algunos. Primero, proviene de Dios. La Biblia nos enseña que tanto como la salvación como la fe son don de Dios. Y esto está en Efesios capítulo 2, versículo 8. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. También dice que proviene por el oír. Cuando el Espíritu Santo interviene, proviene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y eso es solo algunos de los ejemplos. Los que creen, los que tenemos fe en lo que ya ha sido dado, no en las promesas, sino en la herencia dada por Cristo. Eso es solo lo que hace que Dios realmente opere en nuestras vidas. En nuestras vidas están basadas en la obediencia a la palabra. Cuando vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, vamos a ver que lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 dice: y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. De eso está hablando. No es de todos la fe. Lo que quiere decir es que los que tienen fe están viviendo en base a un principio eterno
en base a una verdad eterna, en base a Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, su resurrección, su entronización. Eso es solo cuando se hace una elección. Lo que quiere decir es que no todos tienen esa fe. ¿Cómo hago yo para tener esta fe, pastor? Cuando hago una elección correcta. Nosotros los creyentes sabemos, a veces flaqueamos o fallamos en la fe. Yo he escuchado a algunas personas decir, pastor, he perdido la fe. Lo que quiere decir es que se ha extraviado de la verdad. Eso es lo que quiere decir. No es que ha perdido su salvación, si es creyente, si ha recibido a Cristo y tiene la salvación, la tiene. Pero él está diciendo que ya no sabe cómo operar en la fe y eso es cuestión de elección. Por eso lo que te corresponde es elegir la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos dice algo especial. Leámoslo. Primera de Tesalonicenses 1, del 3 al 4. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esa es la primera palabra que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tenemos una verdadera fe. Usted elige qué fe tener. Si la fe en las circunstancias, lo que quiere decir si usted es un hombre supuestamente creyente, usted tendrá varios tipos de fe funcionando a su alrededor. Y por naturaleza, usted funcionará con sus emociones o su percepción del mundo. Pero entonces el apóstol Pablo está diciendo que conocen la elección de ellos. La palabra elección es una opción que se toma entre varias. Hay varias opciones. Lo que quiere decir es que tú tomas una entre esas varias opciones. Es un acto previo que se hace antes de las votaciones. Antes de usted ir a votar a un presidente o votar o hacer una votación, usted ya ha elegido previamente antes de hacer un acto. Pero el tema aquí es que Dios no es una opción, sino la única opción. Por tanto, la verdadera fe que nos dirige es esa fe que nos dirige a tomar la única opción que hay. Esa es la verdadera fe. Por eso Dios nos está capacitando todos los días para que usted tenga en cuenta que esa es la única opción. Así parezcan que hayan varias, pero hay una opción. Cuando el apóstol Pablo dice que conoce nuestra elección, lo que dice es porque después de haber probado otras opciones, lo que quiere decir es que se dio cuenta de que la única opción era el Señor. Él no tomó por elección obedecer a Dios porque no había probado otras cosas, sino porque él había probado otras opciones y esas opciones no le habían dado resultado, respuesta, fruto en su vida y por lo tanto él toma la elección de obedecer a Dios. O sea, por experiencia, él escoge lo de Dios, nos demuestra nuestra fe. Lo que quiere decir es que cuando usted escoge lo de Dios, usted tiene una verdadera fe. Y esa elección conlleva adoptar, aceptar, a decidir, a entregar nuestro libre albedrío a Dios y renunciar a nuestra propia gestión para que Él gestione por nosotros. La verdadera fe se deposita en las manos de Dios. No está confiando en sus propios atributos, sus propios requisitos, su economía, su capacidad, su familia, su linaje. Está diciendo que Dios es más poderosa que todas las cosas. Hebreos 11 nos habla de Abraham y de los hombres de fe que hubieron, pero su base estaba gestionada sobre el poder de Dios. Él quiere decir que usted no es el Señor. El que provoca un cambio no es usted, sino el Señor en sus vidas. La verdadera fe antes escoge lo de Dios y sus opciones y no los nuestros propios. Ahora, ¿qué trae esa elección?
Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Nos dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esto habla de la fe en poder. ¿De qué habla eso? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando de poder, de dunamis, que es igual a fuerza. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted toma la elección de tomar la decisión de poner sus manos, poner su vida más bien en Dios, lo que viene sobre usted es un poder dunamis. Y no hablamos de superhéroes, no hablamos de que somos dioses, estamos hablando de hombres que creemos en el poderoso Dios. Cuando habla de poder, está hablando de un milagro en sí mismo. Está hablando de eficacia, fuerza impetuosa, capacidad, potencia, ser capaz o posible al hacer algo. Los cristianos dinámicos, los que tienen una fe dinámica, que cumplen con sus expectativas, que tienen planes en su vida cristiana, ministerio, está hablando de una mente organizada, disciplinada. Después nos dice, ahí en el mismo versículo, capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Eso es lo segundo que hay en un hombre que toma la decisión de poner su vida en las manos de Dios. Poder, certidumbre. Lo que Pablo está diciendo es que es un cristiano convencido. Un cristiano convencido es un cristiano dinámico. Tiene certeza. Tiene una mente completa. Completa los vacíos de su mente. Lo que el mundo no le puede dar, Dios lo tiene totalmente controlado bajo su poder. Y todo ese convencimiento viene del conocimiento de lo que Cristo y de nuestro Dios ha hecho por nosotros. Una persona que no está convencida no puede convencer a otros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, nos dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. De eso está hablando. Que cuando creemos en la palabra de Dios, cuando creemos en Dios, no somos avergonzados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, nos está determinando varias cosas. Una, primero, servimos para ser ejemplo a los demás. Miremos ahí, Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Tesalónica era una congregación, una asamblea que la proliferaban particulares culturas, cultos, dioses. O sea, era una competencia constante. Había muchas medias verdades, había cantidad de dioses, culturas. Había una lucha de cuál era la verdad o cuál era la verdadera fe. Y eso eran los padecimientos que hablaba Pablo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos dice algo muy importante. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los creyentes con la elección correcta son poderosos, son seguros y producen más seguidores. Tesalónica fue un semillero de cristianos porque era un puerto internacional. Esto quiere decir que el ejemplo de estos verdaderos creyentes trajo imitadores de la verdadera fe.
Y cuando usted tiene no solamente poder, sino convencimiento, usted trae verdaderos creyentes, usted tendrá problemas, tribulaciones. Eso habla el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 16, dice: por lo cual también nosotros no cesamos de dar gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no palabra de hombres, sino según la verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia del Señor Jesucristo que estaba en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Venía tribulación sobre ellos, pero ellos habían impactado tanto a las personas. Esto es normal, que vengan problemas. Te van a decir cantidad de cosas. Hay otro punto que quiero nombrar y es: veremos nuestro impacto en ellos. Entonces no solo se volvieron imitadores de nosotros, sino de Cristo, sino que a su vez ellos ya eran ejemplos para otras personas. Primera de Tesalonicenses 1:7 nos dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Esto nos motiva a nosotros a seguir predicando el Evangelio, para que nosotros entendamos de que el trabajo que nosotros hacemos no es en vano. No solamente ellos eran ejemplos de ellos, sino a la vez ellos de otros. Y eso no le daba fuerza al apóstol Pablo, porque él estaba viendo que su trabajo había servido. Ver cómo el ministerio de Pablo se multiplicaba a través de otros y a ver que Cristo era reflejado y completado en ellos. Hay otro punto y es esta fe que sobrepasó obstáculos y fronteras. Ellos no les importó que tuvieran problemas, sino que ellos siguieron compartiendo la verdadera fe en medio de toda esta proliferación de falsos cultos, de verdades a medias y de mentiras. Ellos pasaron por encima de esos obstáculos, y no solamente eso, sino que pasaron a fronteras. Cuando usted lee 1 de Tesalonicenses 1:8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Oh, qué maravilla es esto! Esto es maravilloso. La palabra partiendo de vosotros, esto es lo que la gente estaba buscando. No porque nos conozcan, sino porque hay gente que necesita de nuestra verdad. Necesita de la certeza, del poder de Dios que ve en tu vida, de la seguridad, del convencimiento con que tú vives, cómo te comportas, cómo te conduces en tu tiempo de peregrinación aquí en la tierra. Ver cómo Dios nos lleva a mostrar lo que es verdadero o de Él es lo que hemos sido llamados a hacer. No hemos sido a nosotros triunfar por nuestra propia cuenta. Nuestra elección es importante. ¿Qué traemos al mundo? La palabra de Dios trae esperanza. Esta es una carta escrita para traer o para devolver esperanza a una comunidad inmersa en la duda. Cuando usted tiene poder, cuando usted tiene convencimiento, cuando usted le siguen personas por su dinámica de vida, entonces las demás personas verán la esperanza de vida en usted. Eso es lo que está buscando el mundo. Una nación, comunidad inmersa en la duda. Esa es la duda del mundo. Nosotros tenemos en Cristo esa verdad. Lo mejor de esto es que devolvemos la esperanza a muchas personas. Y esa esperanza está basada en esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 1 de Tesalonicenses 4:13 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá
Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces está trayendo esperanza de que hay vida más allá de la muerte. El capítulo 5, versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. De eso estamos hablando de esperanza. Estamos hablando de que la gente iba rumbo al infierno y que Pablo y su gente y su equipo de trabajo y la gente que creyó les trajo esperanza, y Cristo a través de nosotros impactó y mostró a otro un mejor final feliz. Lo que quiere decir es que esto no terminará, no era una cuestión solo de hacer una obra, sino de poner una visión futura en ello. De esto se trata la vida y la cuestión. Por eso, hermanos, lo que hacemos es vida eterna, palabra de reino y bendición para los demás. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Decirles que les amamos y que el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Oremos. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y bondad. Señor, oramos por esta palabra, Señor, que la fe de cada uno de mis hermanos pueda crecer y que ellos, Señor, puedan ver que estos son oportunidades para avanzar en la vida. Gracias porque nos has dado lo suficiente, Señor. Nos has dado la fe de Dios, la fe de Cristo. Gracias, Jesús, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Gracias por tu amor y misericordia. Oro por todos aquellos que están en momentos difíciles, en momentos de necesidad, para que su fe pueda crecer. Hoy oro en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de mis hermanos, de los que todavía no te conocen, para que te conozcan a ti, que tú eres el único Dios eterno y bueno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, de nuevo. Y quería darles el anuncio que, como siempre, todos los domingos los damos. Decirles que gracias por las donaciones que nos ha servido para ayudar a otras personas, y que sigan o continúen. Si ustedes también pueden ayudar a otras personas, vecinos, háganlo. Este es el momento de poder compartir. Que Dios les continúe bendiciendo. Chao. Bueno, amada iglesia, vamos a terminar con una alabanza, así que ponte sobre tus pies y cántale al Rey en esta mañana. Oh sí, Señor, te exaltamos. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Y ahora pertenezco a ti. Mis ojos abriste, tu vida me diste. Me sostendrás, tu amor no fallará. Sé que estás aquí, irás con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, yo me aferro a ti.
domingo, el miércoles y el sábado. No te desconectes.